hemos disfrutado del concierto del ensamble programático con Dafna Barenboim y Claudio Santos. Queremos saludarlos, estamos también con Javier Kovacevic para conversar de este programa lindo que hemos escuchado. Hola Dafna, hola Claudio, hola Javier, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, como es tradición en estas conversaciones post-concierto, partimos siempre para que el público que está conectado a la transmisión conozca un poco de la trayectoria, de la formación, de algunos aspectos interesantes de la biografía de los artistas que han participado. ¿Te parece, Dafna, si empezamos contigo? Cuéntanos un poquito quién es Dafna Barenboim. Dafna Barenboim, música, dices tú, porque soy varias. Yo, bueno, soy pianista, como vieron, estudié en la Escuela Moderna, después en la Universidad Católica, y me fui a Estados Unidos, a Indiana University, Bloomington, donde estudié también un posgrado, y después me fui a Nueva York a Mannes School of Music, que seguí los estudios. Bueno, estoy feliz de acá de compartir con ustedes ahora. Muy bien. Claudio, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de tu formación, etcétera. Sí, bueno, empecé chiquitito, un año toqué cuando tenía 5 años y después a los 12 empecé y ya no paré más hasta ahora. Primero en Concepción, 2 años y medio con un maestro allá de la Sociedad Bach Santa María, y después terminé la enseñanza media en Nueva York y iba a la preparatoria de Manhattan School of Music en el centro, ¿no? Los días sábados. Y después he estudiado en Alemania, en la parte universitaria en Alemania, 5 años en el noroeste de Alemania. En Detmold, que es una ciudad... bueno, tú naciste en Perú, pero eres tan chileno como nosotros. Y Detmold es un lugar especial para los chilenos, ¿no? Sí, para los chilenos, pero para los peruanos también. Y hay muchos peruanos que llegaron mucho antes que yo, y chilenos también, y mucho antes. Y creo que hasta Raúl anduvo por ahí queriendo quedarse un momento, y parece que le dijeron que no, o él no quiso, pero no sé, pero parece que, bueno, debe haber tocado muchas veces ahí, pero parece que en algún momento hubo la idea de que él estuviera como profesor ahí. Yeah. Supe, pero eso, digamos, son leyendas, no lo sé. Pero mira, este es un dato interesante, lo de Raúl, pero entiendo que el primero, no puedo estar equivocado, que el primero de los chilenos que llegó por allá a estudiar fue Fernando Rosas. Ah, no, eso sí, claro, eso es otra cosa. Me refería claro, a Raúl como maestro, para que hubiera claro, residido ahí. No, pero claro, claro, y también creo que un maestro Viola Poveda, ¿no? Maestro ya, Poveda, claro, creo pero ellos fueron los primeros que iniciaron esa nueva, digamos, de alguna manera se transformó como en un lugar recurrente para los músicos chilenos que querían ir a estudiar a Alemania. Bueno, hemos conocido un poquito de Dafna y Claudio en estos aspectos. Vamos a seguir conversando. Ahora le voy a dar el pase a Javier Kovacevic, que nos va a contar un poco algunos aspectos interesantes del programa que acabamos de escuchar. Dale, Javier. Hola, Alex. Hola Dafna y hola, Claudio. El programa que hoy escuchamos fue la sonata para piano y violonchelo, o en realidad piano y violonchelo, opus 102, número 1. Y de Robert Schumann, 3 piezas de fantasía, opus 73. Este año es muy especial porque se conmemoran 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven. Es uno de los compositores más importantes para la historia de la música occidental. Además de ser un pianista virtuoso, él también fue un compositor muy importante en vida. Se puede hablar de 3 etapas en su producción musical. La primera de ellas surge cuando él llega a Viena
y empieza a tocar, por ejemplo, en los palacios, le hace clases a los aristócratas, y él triunfa como intérprete y también como compositor, aunque quizá en menor medida. Está recién explorando las posibilidades de la composición, todavía no se ha ganado una reputación tan grande. Después, y bueno, y sigue muy ligado a lo que es el clasicismo vienés, el estilo, por ejemplo, que tenía Mozart, o Haydn, Salieri, entre otros compositores. Después viene una etapa intermedia, que es cuando él se empieza a quedar sordo. Obviamente esto lo afecta, cala muy hondo en él y se va de Viena. En medio del punto más álgido de su carrera tiene que abandonarlo todo para irse a vivir al campo por recomendación de su médico, pensando que la naturaleza le iba a ayudar a mejorar. Pero lamentablemente no fue así. En este periodo hay bastante de lucha por la supervivencia, una lucha titánica contra la adversidad, y también hay influencias del pensamiento revolucionario y de Napoleón. Entonces se habla de un periodo heroico. Pero la pieza que hoy escuchamos viene más tarde, es más tardía. Es del tercer periodo, el final, digamos, que surge cuando Beethoven ya se había agotado bastante, había tenido muchos problemas a nivel social, se había visto enfrentado, digo, al ostracismo, por varias razones. Tuvo unos enredos por unas herencias familiares, por hacerse cargo de su sobrino. Hubo problemas de ese tipo que mancharon mucho su reputación, y además que ya su sordera era tal que no podía tocar piano, o sea, ya no podía simplemente ejecutar nada en el instrumento, y se fue aislando y aislando cada vez más en sí mismo. También se cuenta que, por ejemplo, que hubo un tiempo que vagaba por la ciudad con ropa sucia, que se había puesto y no se la había cambiado en una semana. Una vez hasta lo tomaron preso por andar vagabundeando. O sea, era una etapa, pudiéramos decir, bastante decadente en su vida. Pero sin embargo, nunca dejó de componer, y en este momento alcanzó tal vez la cúspide de su creación. Compuso obras, por ejemplo, como la Misa Solemne o Misa Solemnis, la Novena Sinfonía, y unos cuartetos de cuerda que son realmente extravagantes para la época y muy profundos. Esta sonata fue publicada en 1818, no es tan tardía tampoco, pero ya está hacia el final de su producción. Es la Opus 102. Y aquí ya se nota que hay un estilo que no es el clasicismo típico, sino que ya está caminando hacia lo que es el romanticismo. ¿Por qué digo esto? Porque se explotan ideas muy profundas y se ve que hay una individualidad y una filosofía plasmadas en la música. Es una música mucho más abstracta que la otra. En vez, por ejemplo, de melodías reconocibles, se siente que hay como un material. Hay una sonata para piano, por ejemplo, la última, que tiene una página completa que son solo síncopas, una tras otra. Ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta. Son cosas muy abstractas. Y bueno, no tiene nada de raro porque él las componía todo desde la mente, porque no podía escuchar ya. Y son muy expresivas, son músicas que tienen una profundidad intelectual, pero también expresiva, muy profunda. Es música que en realidad alcanza un nivel que era inusitado hasta ese entonces. Algunos dicen que ya no es música, que es otra cosa, que es filosofía, que en fin. Pero como quiera que sea, esta pieza es un buen ejemplo de ese periodo más tardío, caracterizado, entre otras cosas, por una exploración en torno a las formas musicales, ¿ya? Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta sonata tiene dos movimientos, y cada uno empieza con una parte lenta, ¿ya? O sea, tiene una introducción y un movimiento, después tiene otra introducción y otro movimiento, que es algo bastante poco usual para el clasicismo. Por otro lado, se advierte otra característica típica de este periodo, que es una búsqueda de unidad en toda la obra, ¿ya? No es que haya un primer movimiento, un segundo y un tercero aislados entre sí, sino que están conectados a través de motivos, a través de... Se trata de hacer como un viaje, que la obra se convierta en una experiencia, en una totalidad. Y eso también se percibe en esto. Algunos dicen que esta estructura que tiene la pieza de introducción y luego a una parte rápida es como una contraposición entre el cielo y la tierra, o entre luz y oscuridad. En fin, el primer Allegro vivace, porque tiene dos, y los dos son Allegro vivace, tiene cambios de ánimo bastante extravagantes, y
materiales musicales que son complejos, o sea, no tienen melodías reconocibles tan fácilmente, sino que es bastante conceptual. El segundo movimiento, en cambio, es bastante más familiar y luminoso en su sonoridad y enérgico. Es menos tal vez cambiante y tiene un ánimo más decididamente enérgico. Dafna o Claudio, ¿quisieran comentar algo respecto de la obra? Hola, no sé si se escucha. Yo primero, porque es más corto, pero Dafnita, es entretenida de tocar, muy entretenida, y de estudiar igual, ¿no? Es bien entretenida de practicar la pieza. Y eso de los contrastes en el primer movimiento, claro, sobre todo en el vivace, cuando empieza el vivace, ¿no? Bien enérgico, con esos saltillos también, y después el cambio tiene que ser radical, ¿no? Bien diferente la atmósfera, ¿no? Bien cambiantes, súbitamente, ¿no? Y el segundo movimiento incluso más todavía, ¿no? Dafna sabe más que yo sobre esto. No, como que no, yo que estoy de acuerdo. Fue un desafío musicalmente, porque al principio uno hasta que se mete y la logra entender. Ya cuando uno ya la entiende, ya todo fluye, ¿no? Y lo que dice Claudio, claro, de los cambios, y lo que dijiste tú, Javier, lo mismo, y hay que hacerlo, porque Beethoven tiene mucho de los cambios drásticos, pero una cosa es o sea, que realmente lograrlos, ¿no? Y yo creo que se escuchan, parece, a ver qué dirán los auditores, los oyentes. Esa es la idea, uno trata de meterse ahí en la música para que se escuche lo que uno quiere que se escuche. Así es. Otra cosa relevante que viene al caso comentar es que en realidad antes el cello era un instrumento que se le atribuía un rol más bien, por ejemplo, de reforzar el bajo, pero Beethoven ya hace unas cosas para cello que lo transforman en un instrumento solista, mucho más expresivo, lo pone a la misma altura que el piano. Eso también es importante señalarlo. Sí, por supuesto. Sobre todo en el triple de Beethoven. Continuando con el programa, la obra de Schumann que escuchamos tiene algo en común con la de Beethoven, y es que también es tardía. ¿Ya? También es de las cosas que Schumann escribió no tan joven. Tampoco se puede decir viejo, porque en realidad tampoco murió viejo. La sonata, la obra que escuchamos hoy día de Schumann es bastante especial. Son piezas de fantasía que escribió solo en 2 días, ¿ya? Se cuenta que las escribió muy rápidamente. Tienen una estructura parecida a las 3, que está basada en la forma canción famosa, o forma da capo. Esto significa que hay como una A, B y A, o sea, una parte, después otra, y después la primera parte se repite. Algo así como en la música popular sería el estribillo y el coro. La sección intermedia siempre es contrastante. Esa es la idea, que la primera parte sea, por ejemplo, tranquila, y la segunda sea más intensa, luego se vuelve la tranquilidad, y así. O sea, siempre la idea es que la parte del medio se distinga claramente de las otras. Esta pieza, como se puede deducir a raíz de los títulos que tienen, le piden a cada intérprete, le piden al intérprete un ánimo distinto en cada uno. Pero aún así se puede pensar que son un todo, que no fueron pensadas como entidades separadas, sino que están interconectadas. Incluso no hay un corte verdadero entre ellas, sino que una ataca después de la otra. La obra tiene un diálogo bastante fluido entre los instrumentos, aunque también hay varias secciones en las que el piano hace tresillo, este ritmo ta 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 ta, y por arriba el violonchelo se encarga de hacer las melodías, ¿ya? O sea, hay también algo de melodía acompañada, pero sin duda que hay un diálogo entre los instrumentos. Se puede mencionar una comparación tal vez que viene al caso, y es que algunos compositores
tienen una trayectoria que va en ascenso, ¿ya? Que, por ejemplo, parten siendo muy virtuosos y luego se van poniendo más profundos, entre comillas. O el caso de Beethoven, que parte siendo más clásico y se va tornando cada vez más romántico. El caso de Schumann es bien complejo porque, lamentablemente, él se fue enfermando. Tuvo algunos problemas psiquiátricos cuando fue mayor. Entonces, muchas veces se dice que la línea de producción de él fue más bien descendente en cuanto a su calidad, que ascendente. Que cuando era joven tenía obras muy frescas y creativas, pero luego de viejo de alguna manera la fue perdiendo. Schumann es un compositor muy importante porque era un romántico de tomo y lomo. O sea, él se enfocaba en la literatura, leía a los filósofos, tenía su propia revista musical, buscaba elevar a la música a una nueva categoría, que la música instrumental pudiera ser considerada un arte digna e incluso superior a las otras, que pudiera conectar a todas las personas, que fuera un lenguaje universal. También creía mucho en la creatividad, en la fantasía. Tiene muchas piezas de este tipo que son breves, ¿ya? Que son bastante libres en cuanto a su estructura, que son pequeñas. Como orquestador ha sido criticado porque su formación no era tan sólida, pero tiene unas sinfonías maravillosas. Y lo que nadie discute es que sus piezas para piano y también sus canciones y algunas piezas de cámara que hizo son realmente magistrales. No sé qué nos pudieran comentar al respecto. Claro. Yo encuentro que todas sus piezas, aunque las que dicen que no están muy bien orquestadas, como el concierto para cello, que los directores siempre que uno habla de eso, lo primero que te dicen ay, pero es que la orquestación, de hecho, Shostakovich hizo una orquestación, creo, para el concierto de Schumann, que no se toca tanto, se ha tocado y lo han grabado, pero se toca pero bueno, eso no tiene que ver con lo de la fantasística, pero claro, Schumann, y eso lo dicen los intelectuales más también un poco, ¿no? Dafna. Bueno, acá la pieza fantasía, ¿no? O sea, Fantasístico, que es fantasía, ahí le da libertad, yo creo, a él, con esto de los cambios bruscos también de ánimo, ¿cierto? Y las tres piezas, como dijiste, Javier, son con distinto carácter cada una, que es un poco de lo que hablamos también de Beethoven antes, ¿no? ¿Qué más le puedo agregar? No sé, bueno, y estamos comunicados con Claudio tratando siempre de escucharnos en lo que tocamos. Y acá uno está como en un diálogo y siempre comunicados y conectados. Me imagino que debe ser muy especial ir también intercambiando emociones que son tan claras. Por ejemplo, esta parte es más dramática, esta parte es más alegre. Es como un viaje que se realiza en conjunto, me imagino, al tocar algo así, al tocar en cámara. Porque de alguna manera igual uno se va comunicando en este tipo de música. Pero por supuesto. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, tiene toda la razón. Dafna iba a decir algo. No, tú habla. No, ya. No, por supuesto, bueno, tenemos por supuesto la misma partitura, los dos, ¿no es cierto? Con el mismo título y que dirigió la misma obra. Tenemos, o sea, Zartun mit Ausdruck es tierno y con expresión, los dos sabemos lo que es, digamos, pero la cosa es saber qué para ti o para mí es dulce o tierno, de qué forma, con dulce, con masín, no sé. Y Raschen mit Feuer, claro, apresurado o apurado y con fuego, pero cuánto fuego, porque tiene un contraste al tiro que es bien, entonces el fuego de enojo, de pasión o de qué cosa es. Entonces eso es complicado también, pero digamos, la música es tan perfecta esta que tocamos que nos ayuda ella misma a nosotros a entendernos bien. Bueno, yo quiero agradecerles a Dafna, a Claudio y por supuesto a Javier por estos minutos que nos han dado para comentar un poco este lindo concierto que hemos escuchado. Y quiero invitar a todo el público que nos está viendo a que se sigan conectando a nuestras transmisiones que van a estar vigentes hasta el día 20 de diciembre con transmisiones de 3, 4 y hasta 5 conciertos semanales
con distintas agrupaciones y todo enmarcado en los 250 años de Beethoven como el leitmotiv de estas temporadas. Bueno, muchas gracias Dafna, muchas gracias Claudio, muchas gracias Javier. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Chao a todos.